Ok, muchas gracias, Bea. Buenos días a todos. Como decía Bea, pues agradeceros la asistencia. Hemos tenido casi un completo en la sala. Entonces, bueno, no sabemos si es bueno o malo, ¿no? Entendemos que hay muchas expectativas, esperamos estar a la altura de ellas, pero también vamos a ser sinceros y realmente pues no nos vamos a ir, digamos, a temas particulares porque entre tanta gente sería imposible y podríamos estar no el viernes, sino el fin de semana entero hablando de ello, ¿no? Entonces, un poco me uno también a lo que decía Bea, de que sí que es verdad que nos podéis ir haciendo alguna pregunta a través del chat que intentaremos ir leyendo a la vez, aunque se nos puede escapar, en ese caso abréis el micro. También al final intentaremos hacer una ronda de preguntas, pero sobre todo pediros que, bueno, si son preguntas más particulares o concisas, pues que a partir de cuando acabe la jornada estamos a vuestra disposición, tanto por mail como en los teléfonos de FUES, para ayudaros en todo lo que podamos, ¿no? Una vez dicho esto, bueno, pues desde el departamento ya estamos ayudando, pero os animamos a retomar de algún modo la actividad, ¿no? A lo que podríamos llamar esta fase de trabajo, que esa se la han olvidado en las fases de desescalada, ¿no? Es una fase de un nuevo trabajo de vuelta a esa normalidad, entre comillas. No solo será el trabajo ahora y antes de la reanudación, sino por sectores y empresas que de algún modo o no han parado o ya han comenzado, pues saben que esto es algo continuo y que por todo lo demás que estamos viviendo en este escenario, pues sabemos que puede ir cambiando continuamente. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta, porque quizá cosas que podamos decir hoy y que estén vigentes hoy, porque solo vamos a hablar de lo vigente, pues dentro de una semana queden obsoletos, ¿no? En cualquier caso, nosotros a través de circulares o de otras jornadas, si así se necesita, y de información puntual, pues os iremos manteniendo al día como lo hemos hecho hasta la fecha desde el comienzo de esta crisis del COVID. En cuanto a la jornada, pues vamos a ir viendo un poco, como os decía, recomendaciones generales a través de una guía de buenas prácticas que se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad y un poco evitando toda la sobreinformación, las incongruencias que también nos están llegando a través de todo tipo de artículos, noticias, guías en general, ¿no? Vamos a ir a lo que está vigente. En cuanto a sectoriales, también he visto que hay bastante expectativa. Deciros que, bueno, pues hay guías sectoriales que están publicadas y hay guías sectoriales que están consensuadas con patronal y sindicatos. Esas son las que haremos alguna pincelada. Lógicamente no nos vamos a contar todo el detalle, porque contar toda la guía de construcción para 80 más personas que estáis inscritas, pues nos parece también ocupar un tiempo que seguramente podéis dedicar a otra cosa. Entonces daremos pinceladas de aquellas guías sectoriales que están ya vigentes. Y también os adelanto que hay sectores que tienen planificadas jornadas específicas para esos sectores. Eso ya os lo iremos diciendo, ¿no? En cuanto a la jornada de hoy, pues haremos hincapié bastante en protocolos de empresa que para nosotros son esenciales a la hora de volver. No solo ahora son esenciales, siempre lo hemos dicho y más antes de esta crisis, antes del 13 de marzo y del 14 cuando se empezara el estado de alarma. Nosotros desde FUES ya hicimos información, hicimos una jornada intentando que hicierais protocolos por si había casos, por si lo que fuera a pasar. Ahora el protocolo es diferente y os vamos a enseñar un poco cómo poder llevarlo a la práctica. Teniendo en cuenta esas recomendaciones del INS, teniendo en cuenta esas guías específicas, pero también teniendo en cuenta otras cosas como los servicios de prevención ajeno, que tienen una doble función en toda esta situación. Una función, por una parte, de cooperación con la salud pública, porque así se lo han encomendado, y también de una colaboración estrecha con las empresas, como, bueno, pues siempre al final es los que nos ayudan en la gestión preventiva diaria de la empresa.
Por supuesto, todo esto sin comunicación no sería nada, por lo cual también incidiremos un poco en la forma de comunicar al resto y también, además de cómo actuar como empresa, de la responsabilidad de cada uno para que, apelando a esa responsabilidad, para que juntos y entre todos pues podamos salir adelante y conseguir vencer esta crisis. Entonces, bueno, pues en el programa que hemos preparado va un poco enfocado a esto que os comentaba, ¿no? A las buenas prácticas, a estas guías de desarrollo para sectores de actividad, a los protocolos y a las recomendaciones generales que nosotros de la jornada hemos intentado extraer para que os llevéis como reflexión también de la jornada y como deberes, no para el fin de semana que hay que desconectar, ya lo dijimos en otra jornada que hicimos de teletrabajo, sino que para ponernos las pilas en nuestro trabajo, ¿no? Dentro de la introducción, como os decía en la presentación, pues hay muchas partes importantes, lo he querido reflejar de algún modo con esta ilustración, en la que no solo depende del empresario, no solo depende de yo que voy a trabajar, no solo depende de mis compañeros, no solo depende de lo que diga el tema médico o el tema técnico o todo lo que oigamos, sino que es un conjunto en el que todos tienen que aportar y que de algún modo tenemos que conseguir ese engranaje para hacerlo lo más efectivo posible y, en primer lugar, evitar la propagación y, en segundo lugar, pues intentar esa reanudación, esa vuelta a lo laboral, a lo económico, para evitar un cielo gris, ¿no?, que está por ahí sobrevolando. Entonces, ¿qué partes son la importante? Bueno, yo me quedaría, en primer lugar, y dada la jornada que estamos haciendo, con la prevención. ¿Por qué? Porque es ahora mismo un pilar fundamental. Y he puesto prevención, si os dais cuenta, aposta, no he puesto prevención de riesgos laborales como debería ser. Porque hoy estamos viendo a nivel de sociedad que la prevención se está valorando, ¿no?, de algún modo, cosa que antes se valoraba menos, y hay que tener prevención a todos niveles. Basado en la jornada, pues como os digo, creo que es un pilar fundamental para la contención de la propagación del coronavirus en el ámbito laboral. Luego hay otros ámbitos, muchos ámbitos, que los dejamos a un lado. Nos centraremos prácticamente en el ámbito laboral, ¿no?, con algún detalle extralaboral. Reanudación de la actividad, como veis abajo, ya hemos dicho que es necesaria esa vuelta a la normalidad, entre comillas. No sabemos lo que va a durar, no sabemos si será como antes, si no será. Hay que adaptarnos a la nueva situación, pero hay que comenzar de algún modo para evitar esa losa en temas laborales, en temas económicos, al final un poco pues en la vida que antes teníamos, ¿no? Entonces, para ello, para esa reanudación y por lo que es la otra parte de la jornada, es necesario tomar las medidas preventivas necesarias para intentar minimizar esos contagios y que entonces pues tengamos ahí en una balanza el tema salud, el tema laboral. Parte importante, si veis arriba a la izquierda, los servicios de prevención. Los servicios de prevención, no hay que olvidarnos, estamos teniendo muchas consultas en las que la gente, ay no, pues el servicio de prevención es que no le he llamado, no me ha llamado, no. Ojo, el servicio de prevención siempre ha sido importante y ahora, ya os he dicho, tiene una doble función. No solo en el ámbito médico, que lo que antes podía ser una enfermedad común como una gripe, el coronavirus también lo han trasladado de algún modo a los servicios de prevención porque les han pedido cooperación para detectar contactos estrechos, para poder ayudar en la tramitación de bajas derivando a salud pública, para determinar aquellos trabajadores especialmente sensibles que por sus antecedentes con una enfermedad cardiopatía, una enfermedad pulmonar, una hipertensión, una diabetes, etcétera, puedan ser más o puedan tener más disposición a coger la infección o a que las consecuencias puedan ser más graves. Entonces el servicio de prevención hará un informe para ver si tienen que darles una baja, que ya sabéis que también las ITs han derivado en accidentes de trabajo, o para ver si no les dan la baja, pero hay que ampliar de algún modo las medidas de prevención con estas personas. Todo ello también
queda un poco en una labor del servicio de prevención. Y estas cosas, tanto de avisar cuando hay unos síntomas de COVID en la empresa, como lo de los trabajadores especialmente sensibles, como la determinación de contactos estrechos en el ámbito laboral a nivel médico, pero a nivel técnico, los servicios de prevención también tienen que hacer una revisión, modificación de las evaluaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque antes nos decían, y la ley así lo dice, que la ley de prevención, que hay que hacer evaluaciones de riesgo cuando haya una modificación, unos cambios. Este es un cambio, un nuevo riesgo biológico. Un riesgo como tal hay que evaluarlo y hay que planificar unas medidas preventivas para ir realizando en el tiempo con unas prioridades y como siempre hemos hecho, ¿no? Sí, dígame. Entonces, Sí, soy yo. entonces, por favor, apagar los audios. Entonces, es importante acordarnos de ellos porque también nos van a servir luego a la hora de protocolos, como vamos a comentar. Si bajamos para abajo, pues me quedo con mejores prácticas, lógicamente, para evitar esta propagación y para que en la empresa estemos lo más seguros posibles, pues intentaremos ayudaros a aplicar las mejores prácticas. Y lo último, no lo menos importante, sino al final todo depende de nosotros mismos, es juntos podemos, ¿no? Esa colaboración entre todos y esa responsabilidad. No solo una responsabilidad del empresario, que es el primer responsable en garantizar la seguridad y salud, pero también la responsabilidad de todos los trabajadores y la unión, decisión, consulta y colaboración también de delegados de prevención, representantes de los trabajadores, comités de seguridad y salud para las empresas que dispongan de ello, porque, como viene a decir el logo de Sanidad, juntos pararemos este virus. La empresa, los trabajadores. Nos quedamos un poco ahí en el ámbito laboral. La empresa, lo primero, el empresario tiene la obligación, la responsabilidad por la Ley 3195 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales de garantizar la seguridad y salud. Entonces, es una responsabilidad de la empresa. Está ahí. Además, es un riesgo biológico que no solo tiene un ámbito de enfermedad común, sino también está dentro del ámbito de lo laboral. Por lo cual, ya en la ley, el artículo 5, por ejemplo, en su política, nos dice que el objeto de la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar la protección de la seguridad y salud. Ahí está implícito. Artículo 14. Derecho de la protección frente a los riesgos laborales. Está implícito. Por poner dos ejemplos. Por lo cual, hay que trabajar en ello. Vigilancia a la salud. Lógicamente, también es el artículo 22 de la ley, ¿no? Lo he querido resaltar como un punto aparte, pues por la importancia en este momento de vigilar esa salud. Me quedo, por ejemplo, con el punto 1 de ese artículo 22, que dice: el empresario tendrá que vigilar el estado de salud de un trabajador si puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas. Ojo, cuidado. Entonces es importante. También veremos que hay muchas dudas y nos han llegado y bueno, llevamos trabajando mucho con ello y desde el Ministerio de Sanidad no hay nada en firme porque ahora realmente no se sabe si se va a pasar a las comunidades, sino todo el tema de pruebas de detección de COVID que hablaré más tarde, ¿vale? Lógicamente, ¿de qué estamos oyendo hablar estos días? Mascarillas, guantes. Bueno, antes de ir a la protección individual, lo que la ley de prevención siempre insiste es que hay que hacer protección colectiva siempre que se pueda antes que lo individual. Entonces daremos unas pautas para esas protecciones colectivas. Cuando no se pueda, y habrá casos en los que hay que ir a la protección individual. Pero ojo, no nos olvidemos de la colectiva también, ¿vale? Entonces iremos desgranando un poco eso, sobre todo Pedro con la guía de buenas prácticas que viene muy detallado y que seguramente os quedará bastante claro. Y lo que os decía, todo esto hay que comunicarlo de algún modo, hay que dar formación, información, pues tipo estas jornadas, pero no solo a nivel de empresa, sino también a nivel de trabajadores, que lleguen de algún modo. Yo, como complemento a la formación que los servicios de prevención también, como un riesgo nuevo, también irán dando poco a poco, lógicamente, porque no podemos hacer todo de golpe,
pues también os invito a que la empresa, de algún modo, con todo lo que vaya extrayendo, pueda hacer folletos, pueda hacer vídeos corporativos, pueda hacer notas informativas, o sea, que use sus canales de comunicación, bien sea a través de mail, de anuncios, WhatsApp, correos electrónicos, la forma que tenga de comunicarse o las nuevas formas que todos estamos aprendiendo también en estos meses, ¿no? Como videollamadas, videoconferencias, pues que todo eso sirva para de verdad informar y formar a todos de las medidas que se tomen, de los planes, de esas recomendaciones. Ya, vuelvo a insistir en lo que os pongo al final de la llave. Este virus lo paramos unidos. Y abajo, pues lógicamente, la ley también apunta, por ejemplo, en su artículo 33, a la consulta de los trabajadores. También hay normativas sobre todas las funciones de los comités, sobre las obligaciones de los trabajadores, por lo cual ver que es algo de todos. Paso la palabra a mi compañero Pedro antes de continuar luego yo con otro apartado. Él os va a comentar muy detalladamente sobre todo las buenas prácticas en centros de trabajo y también lo que hemos dicho de guías sectoriales. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir y, como decía Nuria, estaremos dispuestos a responder todas las consultas que tengáis una vez que acabemos. Bueno, una vez dicho la introducción que nos ha comentado Nuria, evidentemente lo que nos queda es ir un poco formando la base de lo que tenemos que ir haciendo a partir de ahora para un poco poner coto y hacer frente pues a esta situación que tenemos con esta pandemia, digamos, en nuestro ámbito de actuación, que serían los centros de trabajo. Para ello vamos a desarrollar un poquito pues, varios puntos, como veis aquí, yéndonos un poquito desde lo que sería una situación previa, es decir, antes de que cualquier persona pueda acceder a su centro de trabajo, hasta dar o circular por el ciclo completo. Para ello, pues vamos a, como vemos en este índice, ver cómo podemos ir a trabajar, qué medidas tenemos de forma genérica en el centro de trabajo, cuáles son las medidas organizativas, es decir, que vamos a necesitar, las medidas higiénicas. Vamos a ver qué es lo que tenemos que conseguir divulgar a los trabajadores para que tengan en cuenta tanto las medidas que están vigentes en los centros de trabajo como lo que tienen que hacer también en su vida particular, y también otros aspectos como la gestión de los residuos que en este nuevo mundo que se nos presenta va a prestar o va a tener una especial relevancia. Bueno, como decía Nuria, también tocaremos un tema que es la responsabilidad que tenemos en todo momento las personas que estamos sufriendo esta pandemia, y es que no hay unos límites muy claros, ¿no? Quiero decir, en las personas. Al final, la salud que tenemos pues va a ser la misma tanto dentro como fuera de los centros de trabajo, y por tanto no podemos bajar nuestro nivel de atención y por tanto hay que seguir respetando las medidas que tanto las que nos dicen en el centro de trabajo como las que nos vienen diciendo las autoridades sanitarias. En primer lugar, pues como decíamos, hay que valorar si puedo ir a trabajar. Cuando estamos hablando de este caso, evidentemente me refiero a si estoy afectado o podría estarlo por coronavirus. Entonces, en una primera fase vamos a determinar si siento que tengo síntomas. Por los síntomas previos, digamos, y de una forma primarios, por decirlo así, serían, nos están diciendo, la tos seca, la fiebre o incluso dificultad al respirar. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, no acudir al trabajo, avisar a nuestro centro de trabajo, al Departamento de Recursos Humanos, bueno, un poquito, ya sabéis, en función de la organización que tengamos en la empresa, y también ponernos en contacto con el teléfono que tengamos de atención al coronavirus. En este caso en Castilla y León es el 900-222-000, y también con el centro de atención primaria. Para casos más graves, tengamos algún síntoma
de mayor gravedad, podríamos incluso acudir al 112. En todo caso, tenemos que respetar pues, el decálogo que nos aporta el Ministerio de Sanidad, en el cual nos dice qué es lo que habría que hacer a partir de una situación en la que detectemos que tenemos esos síntomas previos, ¿vale? Una segunda situación sería aquella en la que estamos hablando de un posible contacto estrecho con alguna persona que haya tenido estos síntomas o que directamente esté diagnosticado como que lo tiene. El contacto estrecho ahora mismo lo tenemos definido como aquel contacto con personas que estén confirmadas o que sean probables o sospechosas de tener esta enfermedad a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos. También podríamos hablar de si estamos en un espacio compartido con el afectado sin posibilidad de guardar esa distancia que iremos comentando y que seguro que ya conocéis todos, que es la obligatoria recomendable de entre personas, que es los 2 metros. En este caso, igualmente, pues no teníamos que acudir al trabajo y al menos permanecer en observación durante 14 días para ver si observamos algún tipo de síntoma. En caso de que no desarrollemos la enfermedad, pues podríamos volver y si desarrollamos, pues actuaríamos como en el caso anterior. Y en un tercer caso, que tenemos también un poco que valorar, es ver si estamos dentro de lo que llamamos un grupo de personas vulnerables o de especial sensibilidad. ¿De acuerdo? Estos grupos serían pues que sean personas mayores de 60 años, sean mujeres embarazadas, bien personas con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, inmunodeficiencia y cáncer en fase de tratamiento activo. Y también enfermedad pulmonar crónica. En estos casos igualmente no acudiremos al trabajo, pero además lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos para que valore esta situación. ¿De acuerdo? Hay publicada una guía de actuación para los servicios de prevención de riesgos frente a esta situación de coronavirus, en la cual se le han asignado a los servicios de prevención pues, unas funciones determinadas, entre las cuales estarían pues, valorar dicha situación y poder ver si, pues, en función de las posibilidades que presente el centro de trabajo y su puesto de trabajo, pues esa persona puede trabajar o no. En un segundo punto hablaríamos de los desplazamientos, es decir, cómo podemos ir a trabajar. Pues en primer lugar tenemos que priorizar que los desplazamientos sean individuales, bien andando, bicicleta o bien pues también se pueden usar los vehículos particulares. En el caso de que no podamos o no queramos hacerlo de forma individual, pues podemos acudir a hacerlo en un vehículo compartido. En el caso que sea un vehículo privado de hasta 9 plazas, pues tenemos que tener en cuenta que nada más que podrán ir 2 personas en cada fila de asientos, todos los ocupantes del vehículo con mascarilla y guardando la máxima distancia posible. En el caso de que sea público, también un vehículo de hasta 9 plazas, solamente podrá haber 2 personas por cada fila adicional respecto a la del conductor, es decir, el conductor junto a él no puede haber nadie, y todos tendrán que ir también con mascarilla y guardar también la máxima distancia posible. En los vehículos en los que solo hay una fila de asientos, por ejemplo, se me ocurre pues un camión en la que tengan que ir 2 choferes o algo similar, o una furgoneta en la que solamente exista la primera fila, pues en ese caso solamente podrán ir 2 personas si van las 2 con mascarilla y guardando también la máxima distancia posible. También tendríamos el caso de vehículos de transporte público regular, discrecional privado, bueno, lo que llamamos normalmente en autobús, ¿de acuerdo? En el cual lo que se podría ocupar nada más que es hasta un 50% de los asientos que estén disponibles respecto al máximo y todos deberían ir con mascarilla. Además, debería de guardarse la máxima separación posible entre los pasajeros
y la fila que está detrás del conductor tendría que permanecer vacía. Por último, también teníamos el caso de autobuses en los que exista, digamos, plataformas en las que se puede ir de pie. En el caso, por los criterios sean parecidos al caso anterior, ¿no? Máxima separación posible, igualmente se cogería como referencia que solamente se puede ocupar hasta un 50% de los asientos, y en la zona en la que se pueda viajar de pie solamente podrán ir 2 viajeros por cada metro cuadrado. Y evidentemente solamente se podrá hacer esto, solamente podrán ir los viajeros que lleven mascarilla. Por último, y sobre todo un poco para aquellas personas que necesiten usar tanto el vehículo particular como el de empresa, tenemos que tener en cuenta, medida de prevención, una serie de medidas de limpieza y desinfección. Normal será que llevemos a cabo estas operaciones en las superficies que solemos tocar más. Evidentemente, pues el volante, el freno, los pomos de las puertas, el cinturón, todas estas cosas que aparecen ahí en la diapositiva. ¿Con qué las podemos limpiar? Pues con algún producto desinfectante, por ejemplo, preparado con lejía y agua, o con alcohol. Aquí tendremos que tener un poco en cuenta, consultar a lo mejor, pues o bien con el manual del vehículo, o preguntar a lo mejor a algún taller de nuestra marca, consultar en algún sitio, pues qué productos se pueden utilizar para no estropear. Siempre podemos buscar algún producto que sea alternativo. Esto lo que haremos es pues pasar pues a una toallita de estas de papel desechable, ¿vale? Frotando el producto, y así lo dejaremos limpio y desinfectado. Asimismo, como veremos después, una de las principales normas que tenemos es el de la higiene personal, y principalmente dentro de esta el lavado de manos. Por lo tanto, lo suyo es tener disponible en el coche pues algún producto que nos sirva para limpiarnos las manos. En este caso pues suele ser el gel hidroalcohólico. Bueno, entrando yo un poco en materia respecto a lo que serían las buenas prácticas, bien decía Nuria anteriormente, los servicios de prevención están llamados pues a tener un papel esencial en esta situación. Entonces, en este caso, van a tener una labor de cooperación con las autoridades sanitarias, pero también con las empresas en general. Según lo que estamos comentando, pues van a tener que llevar a cabo evaluaciones de riesgo de exposición de todas aquellas personas que estén en centros de trabajo, y elaborar algún tipo de informe para que las empresas puedan seguirlo y adaptar su actividad a unas condiciones de seguridad que sean pues aceptables. Y como vemos ahí, lógicamente, basándose pues en toda la documentación y todas las recomendaciones que ahora mismo durante estos meses pues nos están dando las autoridades sanitarias. Digamos que la información principal que podemos encontrar aquí sería tanto en esta página, que es la del Ministerio de Sanidad, en concreto un apartado de coronavirus, pero también podremos acudir, dado que es una materia más específica, a la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INST. En él pues podemos encontrar muchísimas cosas, entre las cuales pues podríamos hablar de un compendio en materia preventiva que nos va a servir para tener referencias tanto básicas como de tipo específico para sectores o para determinados casos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito lo que serían las medidas propiamente dichas. Entonces, vamos a basar todo lo que hablemos durante esta presentación en medidas de distanciamiento, medidas de higiene tanto personal como en general de limpieza y desinfección del centro de trabajo, y en definitiva información sobre todas estas medidas que tengamos que aplicar y respetar y ser un poco responsables sobre todas las normas que tengamos dadas por las autoridades sanitarias. Pues como decíamos,
La principal norma sobre la que va un poco a bascular todo lo que hablamos es intentar mantener la distancia de al menos 2 metros. Entonces, todo esto lo vamos a tener que ir llevando pues a cada parcela de nuestro centro de trabajo. Tenemos que repensar muy bien qué es lo que sucede en el centro de trabajo, qué puesto de trabajo tiene cada persona, qué es lo que hace, dónde está. Bueno, esto la verdad que nos va a llevar a una redefinición de todos los puestos de trabajo, de tal forma que, pues bueno, muchas veces vais a ver que el lavado de cara que vamos a tener que darle va a ser importante. Entre las cosas que vamos a tener en cuenta, pues evidentemente van a ser las entradas y salidas. Nosotros para intentar que exista este distanciamiento, pues lo que necesitamos es que no haya muchas personas, entonces, quiero decir, a la vez. Y si las hay, pues habrá que intentar que se cumplan estas medidas. Entonces, también tendremos, por ejemplo, que evaluar o valorar todo lo que sucede en el centro de trabajo. Es decir, vamos a llevar, por ejemplo, a los pasillos, yo qué sé, a los almacenes. Es decir, tenemos que, como decía antes, hacer una completa evaluación y ver de qué forma estamos preparando una adaptación y así ser capaces de poner todas las medidas posibles. Y luego también hablaremos de las zonas comunes. Esto ya os dará alguna indicación más adelante, Nuria. Podemos hablar, en este caso, pues de los aseos, de las salas de descanso, bueno, en general, aquellos lugares en los que pueden coincidir varias personas, ¿no? Al final de lo que se trata es de evitar las aglomeraciones. Y en esto hay que tener en cuenta, pues no solamente las personas que habitualmente están en un centro de trabajo, sino también pues aquellas otras personas que pueden acceder al mismo, ya sea porque son clientes o porque son trabajadores de otras empresas, por lo que sea. Pero en cualquier caso hay que tenerlo en cuenta para actuar. Una de las medidas que podemos tener en este caso pues serían las entradas y salidas escalonadas, es decir, podemos ir a lo mejor pues proponiendo cada X tiempo que venga la gente. Entonces lo vamos a organizar de tal forma que pues se evite que las personas coincidan lo menos posible en estas operaciones. Para el caso en el que tengamos pues nuestra empresa abierta al público, necesitamos que el contacto entre nuestras personas y pues, que pueden acceder, que como decíamos pueden ser clientes o público, pues sea el mínimo. ¿Cómo? Pues principalmente por distanciamiento o por otra serie de medidas que podamos tener, como ordenamiento de, pues en este caso, los accesos, o bien por barreras, digamos, físicas, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, protecciones colectivas como mamparas, etcétera. Tenemos que también estudiar, en base al criterio que decíamos antes de la distancia, cuál sería nuestro aforo máximo. Es decir, qué número de personas pueden acceder a nuestro centro de trabajo respetando esa norma de los 2 metros. Luego podemos tener también mecanismos de control de acceso en entradas. Podemos pues, marcar de alguna forma cuántos pueden entrar y de qué forma. Evidentemente, no solamente tenemos que estar pendientes de que las personas de nuestra organización conozcan estas medidas y sean capaces de mantener esa distancia, sino que también todo el mundo que accede al centro de trabajo tiene que poder hacerlo. Si los riesgos no podemos evitarlo, bien con las medidas que tengamos ahora, que pueden ser organizativas, físicas, etcétera, pues lo complementaremos como última medida con la utilización de equipos de protección individual. Estos EPIs pues tienen que ser también adecuados a las actividades de los trabajos que se lleven a cabo. Es decir, en algunos casos ya se estaban utilizando porque el trabajo lo requería y en otros no. Esto evidentemente lo tenemos que estudiar junto con la ayuda de nuestros servicios de prevención y así pues ver en qué situaciones será necesario utilizar estos EPIs.
En el caso de que no podamos mantener la distancia pues, en un turno normal de trabajo, lo que tenemos que hacer es no solamente, como decíamos antes, escalonar las entradas, sino también escalonar los horarios. Es decir, podemos organizar las jornadas de trabajo de forma que los trabajadores de nuestra plantilla pues coincidan lo menos posible. Esto en algunos casos ya se estaba haciendo, pero en otros pues, posiblemente sea una novedad. En cualquier caso, tiene que ser una medida efectiva para evitar esa aglomeración de personas y intentar mantener en los centros pues esa distancia, ¿no? Otra medida sería redistribuir las tareas. ¿De qué forma? Pues a lo mejor resulta que antes me dedicaba pues, a producir y ahora puedo mandar a otra persona a, yo qué sé, a quitar o a hacer un inventario, no lo sé. Eso ya decimos que exige un estudio en profundidad, en algunos casos, de qué maneras podemos conseguir que funcione esto. Otra de las opciones sería también el teletrabajo, es decir, a lo mejor no es necesario en estos momentos que una persona acuda a su centro de trabajo. Esto también hay que valorarlo. También se nos podría presentar el caso de que tengamos que hacer reuniones en las que habitualmente pues no podemos guardar la suficiente distancia. ¿Sí? Pues bien, podemos optar posiblemente por hacerlas a distancia, por teletrabajo, también podemos hacerlas por vídeo, o sea, por conferencias por teléfono o también directamente por videoconferencias. Hoy por hoy, pues gracias a la tecnología, tenemos muchas aplicaciones, estamos utilizando ahora para esta jornada, también disponemos de Zoom, disponemos de Skype, que nos van a facilitar mucho las cosas y nos van a permitir, pues, facilitar el trabajo, ¿verdad? Bueno, también es importante, pues, otro replanteamiento, es decir, el tema de los desplazamientos. Pues a lo mejor antes teníamos asumido como inevitable el tener que ir a algún sitio. Es decir, pues a lo mejor no es necesario. Entonces tenemos que evaluar un poco y ver en qué situaciones es absolutamente imprescindible que vayamos a hacer ese desplazamiento. Pues medidas que vamos a poder tomar para como una forma alternativa pues, sería el utilizar medios de comunicación, el teléfono o la videoconferencia, pero también a lo mejor podemos trabajar en la nube o acudir al correo electrónico. Al final un poco de lo que se trata es de empezar a pensar de otra forma, ¿no? Valorar y ver con qué medios contamos ahora mismo y de qué forma nos pueden ayudar. Entrando ya a lo que serían medidas organizativas, vemos aquí los puntos que vamos a tratar a continuación. Entonces, el primero, que es fundamental, consistiría en informar y formar a todas las personas de nuestra empresa sobre varios aspectos, ¿no? En primer lugar, sobre las medidas específicas que se vayan a adoptar con motivo de esta situación, ¿vale? Muchos aspectos, es decir, vamos a entrar, pues lo que decíamos antes, todo el mundo tiene que conocer pues lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer para llevar una correcta higiene, tanto de manos como respiratoria, como qué tendría que hacer si tiene síntomas o observa a alguien que está, y también se le tienen que dar pautas para su vida privada. Es decir, esto hay que trasladarlo todo de forma que seamos capaces de mantener un nivel de protección permanente durante todo el día. Para ello, pues también podemos utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance en cuanto a comunicar pues estas medidas, ¿no? Es decir, podemos usar carteles en lugares puntuales de nuestro centro de trabajo, señales, podemos acudir a redes sociales, a grupos de WhatsApp, intranet, lo que tengamos en la empresa, ¿no? Y por último, una cosa que es muy importante, y sobre todo en esta situación que es tan cambiante, es estar al día, permanecer con la información permanentemente actualizada, en cada momento ser capaces de decir a
a las personas de nuestra organización qué es lo vigente, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, lo que decíamos antes con el tema de los desplazamientos, pues hace 3 semanas era totalmente diferente. Ya que vayamos avanzando y vayamos pasando fases en esta desescalada, pues es posible que se nos vayan dando algunas indicaciones en otros sentidos. Información que podemos utilizar, pues bueno, podemos acudir o bien a algunas de estas que veis ahí en la diapositiva, que son pues principalmente del Ministerio de Sanidad, pero también podemos utilizar algunas que tengamos con elaboración propia o también alguna que nos puedan proporcionar pues otras fuentes, ¿no? Como nuestro servicio de prevención, nuestra mutua también. Pues, bueno, al final, siempre y cuando sean fuentes fiables, podemos utilizarlas para informar a las personas y que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Tenemos que dotar el centro de trabajo en los puntos adecuados estos productos para que todas las personas puedan asearse adecuadamente. El principal producto más eficiencia tiene es el jabón. Haciendo agua y jabón, porque es capaz de desactivar al virus en este caso. En casos, por ejemplo, de que no dispongamos de jabón, pues podemos también usar el gel hidroalcohólico. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene la limitación de que si las manos tienen un poquito de suciedad, no es totalmente efectivo. Igualmente es necesario que tengamos pañuelos desechables para los casos que tenemos que llevar a cabo lo que se llama la higiene respiratoria. Después veremos lo que es. Es decir, vemos cuando tosemos, cuando estornudamos, tenemos que tapar y para ello tenemos que tener a disposición estos pañuelos. Y también toallas de papel, tanto para secarnos las manos como también para casos en los que tengamos que desinfectar superficies, que se pueden utilizar también, y después tirarlos a una papel. Bueno, igualmente otro punto importantísimo es disponer del material adecuado de limpieza y desinfección. Normalmente en todas las empresas tenemos ya, en cierto modo, pues un plan de limpieza y desinfección que habitualmente se viene desarrollando, pero que en este caso necesitamos que se refuerce, ¿vale? Tanto en frecuencia como a lo mejor en incluir otro tipo de productos. Entonces, lo que sí que vamos a intentar es que haya una limpieza diaria, especialmente en unas superficies, serían las que pueden ser contactadas más habitualmente. Ya digo, un poco aquí tenemos que hacer una reflexión, desde que yo voy a entrar en la empresa, pues qué es lo que puedo ir tocando. Pues voy a tocar la puerta, voy a ir tocando el ascensor, los botones, los pomos, cuando voy al baño, el grifo, el inodoro, ¿vale? Hay que hacer un poquito esa reflexión y meter dentro de ese plan de limpieza esas superficies. Lo que nos dicen las autoridades sanitarias es que los detergentes habituales pueden valer, siempre y cuando, pues lo que decimos, si hacemos una frecuencia adecuada. En otras situaciones, es decir, por puntos que sean de mayor contacto, como decíamos antes, ahí quizás sea necesario utilizar pues algún desinfectante que en la mayoría de los casos nos puede haber la lejía. Hay que prestar atención a que pues hay otros desinfectantes que tienen que ser o que estar autorizados para poderlos utilizar con garantías. Entonces, ahora os enseñaré una diapositiva en la cual pues, se ven todos los que hay autorizados por parte del Ministerio de Sanidad y también clasificados por el ámbito de actuación. Entonces, una cosa que es muy importante en cuanto a la desinfección es que tiene que ser llevada a cabo por empresas registradas en los registros oficiales de establecimientos y servicios biocidas de cada comunidad autónoma. Os hemos enviado hace poco una circular en la cual pues, os informábamos del hecho de que para tener una desinfección con garantías, que se haga con personal habilitado, cualificado, se haga por empresas de este tipo, que estén autorizadas, personal cualificado
y que además utilicen los desinfectantes autorizados que comentábamos antes. Entonces, estos dos documentos los podéis descargar en Internet. Si los necesitáis, pues nos los pedís y ya está, y así los podéis consultar tranquilamente. El de la izquierda sería el de productos autorizados en España, que los que tenemos que tener en cuenta son de higiene humana PT1, ahí estarían incluidos los geles hidroalcohólicos, por ejemplo. Y los que utilizamos para el tema de las limpiezas serían los TP2, que son los que se usan para temas ambientales. Y ahí a la derecha tenéis una diapositiva con el listado descargado de Junta de Castilla y León, que son pues, los que tienen registrados aquí en esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, como decíamos, estas empresas cuentan todos los medios, las habilitaciones y además pues son también inspeccionadas por parte de la administración, con lo cual pues las actuaciones que lleven a cabo pues tienen que darnos las mayores garantías. Otro aspecto pues sería el material de protección. Vamos a ver un poquito que la principal medida, digamos, sería el distanciamiento, pero si no podemos conseguirlo en todo el centro de trabajo, vamos a tener que acudir pues a otras medidas. En este caso hablaremos de materiales de protección, en primer lugar colectiva, es decir, va a permitir proteger a la vez a más de una persona, y en este caso pues muchas veces van a ser de tipo barrera física, ¿vale? Estamos viendo en muchos sitios, lo estamos oyendo hablar, mamparas de metilato, gestores de PVC, ¿no? Pues, al final, medidas que nos ayuden a ese distanciamiento que no existe, pues digamos, contenerlo. Igualmente, para cuando estas barreras no basten o cuando sea necesario complementarla porque no se limita adecuadamente el nivel de riesgo, lo que vamos a tener que hacer es acudir a equipos de protección individual. Los principales que estamos viendo, pues mascarillas de diferentes tipos, guantes, gafas en algunos casos. Ya digo, cuando vayamos un poco a ver qué necesitamos, tenemos que haber hecho previamente esta evaluación de riesgos que decíamos antes, ayudados por nuestro servicio de prevención, y las medidas preventivas pues serán las que se determinen a través de esa o a partir de esa evaluación de riesgos. Por último, ya lo hemos comentado antes, necesitamos comprobar si en nuestra organización hay alguna persona que sea especialmente sensible o vulnerable, en cuyo caso pues, el Servicio de Prevención de Riesgos, a través de su Servicio de Medicina del Trabajo, deberá, en primer lugar, evaluar la presencia de esas personas, ver si realmente se corresponde con la situación que decíamos antes, o sea, que tenga más de 60 años, que tenga afecciones cardiovasculares, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y a partir de pues lo que se determine, pues se emitirá un informe en el cual nos dirán pues las medidas de prevención, de adaptación y de protección que hay que tomar. Es decir, un poquito valorando la situación de cada caso, pues se va a decir lo que se tiene, o lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en estos casos, ellos lo que van a determinar, pues obedecería a alguna de esas 4 situaciones que vemos ahí. En primer lugar, por ejemplo, que no es necesario hacer ninguna adaptación ni un cambio de puesto, por lo tanto, puede trabajar habitualmente. En segundo lugar, puede continuar, pero realizar las tareas con exposición a las personas siempre y cuando lleve los EPIs correspondientes. Bueno, y así todo esto. Ya digo, estas valoraciones las haría el servicio de prevención pues con la información que le suministremos. Por tanto, un paso previo sería conocer si tenemos en nuestra empresa alguna persona que obedezca a alguna de las situaciones que decíamos antes de especial sensibilidad. La principal medida organizativa, porque al final va a ser la que de alguna forma aglomere todo lo que hemos estado diciendo y
muchas de las cosas sobre las que estamos hablando es preparar un plan de contingencia. Tampoco me voy a extender más porque luego lo va a comentar Nuria, ¿vale? Pero en este caso sería necesario, dentro de ese plan, pues llevar a cabo esta evaluación de riesgo de exposición específica, ayuda del Servicio de Prevención de Riesgos, ¿vale? Pues nos digan exactamente en cada puesto de trabajo, en cada zona, de forma general, en el centro de trabajo, pues cuál es el nivel de riesgo. De ahí saldrían unas medidas preventivas que tendremos que aplicar. Se valora también la necesidad de que se hagan planes de continuidad de actividad para el caso de que hubieran pues, muchas bajas o que el nivel de contagio se elevara demasiado. Y este plan tiene que ser consensuado con la representación de los trabajadores. Bueno, igualmente, dentro de ese plan de contingencia, pues debemos de tener preparado pues algún protocolo que nos diga cómo tenemos que actuar si aparece algún contagio dentro de la empresa. Bien, porque sea algún trabajador o incluso que sea de alguna persona ajena de la empresa que haya podido tener contacto con una persona de nuestra empresa. Dentro del mismo, pues habrá que especificar qué hacemos si hay síntomas en el centro de trabajo, cómo protegemos a los trabajadores, es decir, si aislamos al trabajador que lo tiene, luego tenemos que ventilar la zona en la que ha estado, bueno, y hay que evaluar también las personas con las que ha estado en contacto. Bueno, hay que llevar a cabo, tener en cuenta una serie de cuestiones para que no nos pille de improviso todo. Es decir, tenemos que tener preparado cómo actuar. Y una vez que se aparece alguna situación de contagio, pues que sepamos cómo responder. Teníamos también medidas higiénicas, principalmente, que serían, pues, en primer lugar, ventilación, que es muy importante. Es necesario renovar el aire, ¿vale? Porque al final los patógenos, el polvo, el polen, pues al final pueden hacer que un aire esté viciado y evidentemente en esta situación puede hacer que permanezca durante mayor tiempo virus dentro de nuestro centro de trabajo. Por lo tanto, es necesario que hagamos ventilaciones periódicas que al menos deben ser a diario y con un tiempo mínimo de 5 minutos. También habrá que valorar un poco pues, cómo es nuestro centro de trabajo. Y no es lo mismo pues, una tienda pequeña que una fábrica. No tenemos los mismos medios. A lo mejor uno tiene unos equipos de climatización o de calefacción, pues tremendos y sin embargo en otro sitio pues nada más que podemos abrir una puerta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y valorar cuál es la mejor de las opciones. Siempre es mejor contar con ventilación natural, pero si no se puede, pues habrá que optar por una situación alternativa. También es importante, por ejemplo, que tengamos cierta previsión, es decir, que pongamos medidas de ventilación antes de entrar al centro de trabajo y también las podemos llevar a cabo después, ¿no? En cuanto a los sistemas de climatización, es necesario que reforcemos la limpieza de los filtros, ¿vale? Hay determinados filtros que son capaces de pues, quedarse con la suciedad y algunos más específicos incluso serían capaces de bueno, dar algunas partículas o incluso estos virus, ¿no? Son equipos más especiales, pero bueno, existen. También tendríamos que aumentar el nivel de ventilación y lograr una tasa de renovación del aire pues más alta. Hay que conseguir que el aire limpio dentro del centro de trabajo pues, sea más limpio con más frecuencia. Digamos también, habrá que procurar que lo que se haga es utilizar siempre aire exterior y no ir recirculando el que tengamos dentro, de forma que pues siempre contemos con aire limpio. Bueno, en
cuanto a la limpieza, como decíamos antes, vamos a tener que tener un plan de limpieza que se refuerce tanto en frecuencia como seguramente en el nivel de los productos que se utilicen. A tener en cuenta las superficies, mesas de trabajo, los suelos, en algunos casos las paredes, los aparatos, los equipos de uso habitual o que se compartan por más de una persona, las zonas comunes, es decir, vamos a tener que prestar mucha atención a esa situación. También se tendrá que plantear si en el puesto de trabajo de cada persona es necesario esa limpieza. En algunos casos puede ser incluso recomendable que lo haga la propia persona. Es decir, si vamos a compartir un puesto de trabajo, no pasa nada porque al final del turno llegue la persona, decíamos antes, pues o bien con lejía o con hidroalcohol, el hidroalcohólico, con una toallita, con una toalla de papel, se limpia los mandos o la máquina, lo que sea necesario, y está. Y igualmente, la siguiente persona que llegue en el turno que va después, pues al principio que limpie también y después también. Al final se trata un poco de pensar en cada puesto de trabajo lo que necesita. Y las personas que lleven a cabo estas labores de limpieza, pues van a tener que ir también pues un poco protegidas, ¿no? Habitualmente ya seguramente estén utilizando por el carácter de los productos algún tipo de equipo de protección, pero en este caso pues habrá que prestar especial atención también para evitar posibles contagios. Bueno, un caso especial sería qué pasa si en nuestro centro de trabajo pues es necesario utilizar un uniforme o un vestuario, ¿no? Puede pasar en muchas situaciones, pues yo qué sé, industria, pues, como vemos en la foto, pues una peluquería, no lo sé, varios casos. En estos casos, ¿qué se haría? Pues cuando vayamos a cambiarnos, esos uniformes, pues habría que tenerlos dentro de una bolsa sin sacudirlos, doblarlos suavemente y luego cerrarlos y después pues, llevarlos a lavar con las recomendaciones que nos están dando, ¿no? Un lavado a más de 60 grados, con un ciclo de al menos 30 minutos, etc. Una medida alternativa, si no podemos hacer este lavado, sería, pues, para un poco que nos dé tiempo a todo, pues dotar el número de uniformes o en determinadas situaciones, bien cubrir con batas o guardapolvos o cualquier otra prenda que sea desechable, o incluso la medida de que el trabajador pueda usar su ropa propia de tal forma que se la pueda cambiar todos los días. Eso habrá que valorarlo. También si es posible, pues utilizar calzado diferente, el que lleva en la calle y el que lleva en el trabajo. Algo que es importante serían los puntos que tenemos que comunicar a las personas trabajadoras de nuestras empresas. Entonces, vamos a ver varios puntos que serían las que hay que informarle. En primer lugar, y creo que sería la más importante, es cumplir con todas las medidas de prevención que te diga tu empleador. Muchas de esas van a ser las que tengamos en los puntos siguientes, pero que quede claro que tengamos una protección eficaz de la salud, como decía Nuria, los trabajadores tienen que colaborar. Entonces, por tanto, si estamos haciendo esta evaluación, intentando implantar estas medidas preventivas, lo que necesitamos es que cada uno luego cumpla con su papel y las pueda desarrollar. Vemos aquí mantener la distancia interpersonal, evitar saludos con contacto físico. También, por ejemplo, si hay que usar equipos o dispositivos de otros trabajadores, pues desinfección, el lavado de manos. Estas recomendaciones, pues bueno, luego os diré dónde las tenemos en la guía del Ministerio de Sanidad. También cómo lavarse, lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución, ¿vale? En qué situaciones hay que hacerlo, por ejemplo, después de toser o estornudar, o después de tocar superficies que estén potencialmente contaminadas. Decíamos antes,
aquellas que son de contacto más frecuente por parte de varias personas. Intentando también que cada lavado dure al menos 40 segundos. Aquí pues podríamos incluir a modo de información pues la imagen que teníamos antes del ministerio, en el que se nos decía todos los modos de lavado que hay, en la posición de los dedos, etcétera. También el tema de la higiene respiratoria, cubrirse la nariz y la boca con el pañuelo desechable cuando tosa o estornude y luego tirarlo. O bien, al estornudar o toser, pues también usar la parte interna del codo. También evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y también, el 8 que es importante, en determinados puestos de trabajo, para que se hagan unas labores de limpieza y desinfección eficaces, será necesario pues que no dejemos por ahí ningún tipo de desecho, divertido, ni similar. Es decir, ¿no? Nos vayamos a casa, será necesario pues que dejemos todo lo más organizado posible y así venga la persona a limpiar, nada más será muchísimo más sencillo de llevar a cabo esto. Igualmente, pues todos los desechos de higiene personal, los pañuelos, o caso necesario, nuestro trabajo, pues mascarillas o guantes, también habrá que desecharlos en las papeleras adecuadas. Y esto es lo que decíamos antes, si empezar a notar síntomas, que sepa cómo tiene que actuar, pues avisar a los compañeros y a los superiores, llevar a cabo, lógicamente, una medida adecuada de distanciamiento social, sin no topar nada, decirle a la gente que se quede a 2 metros y también pues avisar tanto al servicio de prevención como al médico de atención primaria y también al teléfono de la comunidad autónoma. Luego hablaríamos un poquito de organización, pues que cómo vamos a llevar a cabo la gestión de los residuos dentro de la empresa. Los residuos ordinarios, pues igual que hasta ahora, pues respetando el tema de la separación. Es decir, lo que tengo de plástico, plástico, lo que tengo papel, papel, lo que tengo orgánico, orgánico. Vale. Como decíamos antes también, los pañuelos desechables y las toallas de papel de secado de manos las depositaremos en papeleras con tapa, en aquí dotadas con bolsa, lógicamente. Vale. Lo que se utilice de higiene personal, decíamos, guantes, mascarillas, etcétera, irá a la fracción resto y si tuviéramos alguna persona con síntomas, pues deberá, una de las medidas preventivas que hay es, por ejemplo, que se le facilite una mascarilla quirúrgica, de esta forma no tenga que o no pueda contagiar, pues todos los elementos que haya podido utilizar, pues deberán también desecharse. Una bolsa diferente irá a la fracción resto. Bueno, y por último habrá que indicar también, o sobre todo remarcar, qué es lo que habría que hacer fuera del centro de trabajo. Es decir, estamos dando las pautas y evidentemente las tenemos que respetar durante todo el día. Entonces, vamos a tener que llevar a cabo el distanciamiento social, guardar las distancias de al menos 2 metros, tener unas adecuadas medidas de higiene personal, el lavado de manos, el tema de la etiqueta respiratoria que decíamos, y también unas medidas adecuadas de limpieza y desinfección, pues todo aquello que hagamos en casa, como por ejemplo en el coche, por ejemplo a la hora de hacer la compra. No sé, ya digo, hay que cambiar el chip y tener en cuenta pues que vamos a tener que ir implementando muchas de estas medidas en nuestro día a día. En definitiva, de lo que se trata es de que cumplamos con las normas de las autoridades sanitarias. Bueno, ahora comentaremos un poquito, como decíamos antes también, pues las guías que han ido apareciendo a lo largo de estas semanas para un poco ir adaptando la incorporación de las empresas a su actividad. Entonces vemos que hay varios sectores, algunas, como decía Nuria, están consensuadas, otras directamente las ha publicado el Ministerio y hay otras que están incluso en una fase de borrador. Bueno, vamos a comentar alguna pincelada.
digamos que las guías básicas de toda esta situación, que son las que hemos venido comentando hasta ahora, aparecerían tanto en la guía de la izquierda, de buenas prácticas en los centros de trabajo, y también en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos, ¿vale? En estos dos guías están basadas muchas de las medidas que se comentan luego en las guías sectoriales. Entonces sí que es verdad que evidentemente cada una de las guías que se vean después pues se desarrollan y se llevan al campo de cada uno pues, algunas cosas adicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la guía para construcción, pues vemos ahí un poquito el contenido que habría. Vemos ya que se van teniendo en cuenta muchísimas cosas. Aquí el tema de construcción es muy importante, el tema de la coordinación entre las empresas. Es decir, en una obra de construcción suelen coincidir empresas de diferentes oficios, ¿verdad? Entonces es necesario que se tenga pues, especial atención al tema de distanciamiento social, a las situaciones en las que se puede coincidir. Igualmente el tema de los vestuarios, los desplazamientos, bueno, pero sobre todo es importante eso, el tema de la coordinación, porque será necesario, como venía siendo hasta ahora, que haya una coordinación, o sea, perdón, un intercambio de información entre las diferentes empresas, pero además habrá que hacer un procedimiento específico, podría ser quizás como un anexo al plan de seguridad y salud, basado en el riesgo por coronavirus. Esto viene contemplado en esta guía y bueno, todas estas guías que estamos comentando ya os las hemos facilitado y muchas de ellas están incluso colgadas en la página web de FOES. Si alguno la necesitáis, pues nada, os ponéis en contacto bien con Nuria conmigo y las podemos hacer llegar igualmente. Con la guía del metal pasaría un poco lo mismo. Es muy similar que a la de construcción. De hecho, hay una parte que es común porque muchas de los oficios que están en una obra de construcción pues pertenecen realmente al convenio del metal, pues como serían los fontaneros, los electricistas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que estarían afectados por esta guía. Luego habrá otros que no, claro. Podemos hablar de una industria, alguna fábrica, en cuyo caso, pues también. Ahí se valoraría igualmente pues, el tema de los distanciamientos, de los espacios que se crean, de los pasillos. Bueno, al final, ya digo, esto igualmente, aunque tiene que servir de guía para que cualquier empresa que esté dentro del sector desarrolle el suyo, luego tiene que desarrollarla y hacerla suya. Con el tema de automoción pasaría un poco lo mismo, ¿vale? Aquí estamos hablando tanto de las empresas que fabrican coches o piezas para coches, pero también el tema de distribución. En este caso, pues por ejemplo, se tiene en cuenta, yo qué sé, el tema de cómo hacer las entregas de mercancía, por ejemplo, cuando llega pues, alguna pieza o algún coche, pues, nos indica cómo hacerlo. También, por ejemplo, para los transportistas, si es necesario, tenerles un servicio dedicado, o sea, un inodoro para que puedan hacer sus necesidades y que no coincidan con con los servicios de los trabajadores de esa empresa, ¿no? O también cómo actuar en una exposición de vehículos, ¿no? Bueno, ya digo, cada guía tiene su interés de desarrollo. Por ejemplo, la guía de comercio, como veis ahí, pues sí que habla de una forma general pues de todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, medidas de higiene, medidas organizativas, pero luego entra ya en unas recomendaciones específicas. Por ejemplo, habla de establecimientos en centros comerciales, que ahí sí que se mete bastante, por ejemplo, en
espacios comunes. Centros comerciales, pues sabéis que hay zonas pues, en las que se hacen actividades lúdicas, por ejemplo, o que sé que tienen zonas de, no sé, en las que la gente se puede sentar o puede coincidir. Bueno, el tema de los servicios, hay otros centros comerciales que tienen, por ejemplo, salas de lactancia, bueno, muchísimas, los aparcamientos, o sea, son medidas muy específicas, ¿vale? Y luego ya, yendo un poco más a un tema sectorial, un poquito más concreto, pues ya hablaría de otros apartados como por ejemplo alimentación, y las medidas que hay que tomar tanto por parte de los clientes como de los trabajadores, el textil, ya sabéis, vamos a tener medidas especiales, pues por ejemplo con el tema de los probadores, con el tema de la ropa que se prueba y se devuelve, con el calzado igual, vamos a tener medidas especiales, pues los calcetines estos de plástico, ¿vale? Que pongamos encima del pie. Para el tema de joyerías, relojerías y similares, pues igualmente se va a intentar evitar al máximo el contacto, ¿no? Entonces, pues se pueden utilizar, por ejemplo, algunos elementos como fundas de plástico, etcétera. Y evidentemente, o sea, desinfección de las piezas que se utilicen siempre que sea posible, ¿no? En cuanto a tecnología, telefonía y cultura, hablaríamos, por ejemplo, de CDs, de equipos informáticos, etcétera. Pues igualmente habrá que tomar unas medidas específicas en cuanto a desinfección, ¿no? Los muebles igualmente, cómo se hacen las entregas, cómo se hacen los montajes en las tiendas de cerámica, baños, etcétera. Ahí, pues hay que prestar especial atención pues a ver de qué forma pues, dentro de las exposiciones pues, tocar los muestrarios, enseñarlos, etcétera. Y lo mismo pasaría con el resto que veis ahí, tampoco me voy a extender más. Tema de talleres, pues basándonos un poquito en la estructura que venimos desarrollando hasta ahora, pues igualmente veríamos medidas preventivas básicas, cómo actuar si hay alguna persona que tenga síntomas y luego ya entraríamos dentro de las medidas preventivas. Es importante, por ejemplo, dentro de los anexos, uno que desarrolla pues varias situaciones, cómo actuar, por ejemplo, cuando me trae el cliente por su propio pie el coche, cómo actuar si tengo que hacer o sea, tengo que acudir con la grúa a recoger un coche, cómo tengo que entregar un coche una vez que lo he eh, arreglado o pintado, el servicio que sea. Es decir, también hay especificaciones para el tema de las exposiciones, tanto de automóviles como de maquinaria agrícola. Entonces, bueno, ya digo, hay concretamente el anexo 5, si no recuerdo mal, os hablaría de todas estas cosas, que son más concretas y cada vez. Algunas otras guías, esta que vemos a la izquierda, que este son los de peluquería, está directamente elaborada a través de varias asociaciones del ramo. En este caso, al menos todavía no está consensuada, pero las indicaciones sí que las podemos utilizar. Y luego teníamos otras elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? que es lo mismo. Servían un poco de base en consonancia con lo que decíamos antes de las guías del Ministerio de Sanidad, pues para ir adoptando alguna medida. Es probable que de algunas que vemos aquí, pues se saquen posteriormente otras guías. Y merece especial atención, la tenemos ahí todavía un poco en la nevera, las guías del sector de hostelería. Hace unas semanas el ICTE, Instituto de Calidad Turística de España, pues se empezó a elaborar unas guías para los distintos establecimientos del sector. Entonces, a día de hoy existen elaborados borradores para 6 o 7 tipos de establecimientos
y es probable que en los próximos días, si no a lo mejor hoy, pues estén aprobadas por parte de Sanidad, con lo cual pues se pueden empezar a aplicar y a conocer cada establecimiento qué medidas tiene que aplicar para de alguna forma pues minimizar el riesgo y tomar las medidas preventivas adecuadas. En cualquier caso, cuando estas guías estén ya publicadas y sean oficiales, evidentemente os lo daremos a conocer y las enviaremos igual. Y ahora pues doy paso de nuevo a Nuria. Pues hola a todos otra vez, ya bajando un poco más a vuestro entorno, a vuestra empresa, porque lo que hemos visto es todo a nivel genérico, es una pieza más del puzzle, como os indicaba al principio en mi introducción, una pieza del puzzle en la que tenemos las buenas prácticas que nos ha comentado y nos ha detallado Pedro, también tenemos las guías sectoriales, que algunas ya están, que nos pueden ir dando pistas y otras están ahí en elaboración y en consensuación, y que esperemos que poco a poco vayan saliendo todas esas guías para que nos puedan aportar a la hora de contribuir en nuestro protocolo, en nuestra gestión de riesgo, que en definitiva es lo que queremos, y unido a todo lo que ya hemos comentado de los servicios de prevención, pues nos quedaría una pieza del puzzle que me gustaría hacer un inciso en ella, que sería las pruebas de detección COVID-19, ¿vale? Con todo este remix, pues os pediría que ahora, en cuanto os cuente el tema de esto de las pruebas del COVID, pues cada uno vaya metiéndose en su empresa, ¿no? Ya sé que muchos estáis en casa, pues os vais pensando en todos los rincones, en todas las cosas que tenéis, porque ahora veremos cómo estrujar ahí un poco el cerebro para que todo vaya a esa costelera y podáis hacer el protocolo de vuestra empresa. Antes de ello, lo que os decía, me detengo en una de las pruebas de detección COVID. Bueno, en esto ha habido, no sé, ha habido y hay mucha información, se ha hablado mucho, se ha dado muchas vueltas. Desde FOES defendemos que las pruebas de detección de COVID-2019 por parte de la empresa es una medida complementaria a la prevención. Lo recomendamos como medida que pueda ayudar a garantizar esa seguridad, esa confianza a cada uno de los trabajadores, de sentirse en un entorno seguro y también en un entorno en el que luego es verdad que te puedes contagiar en el supermercado o en otro lugar, pero que al menos no sea un contagio derivado de ámbito laboral, que quizá a futuro incluso pueda tener algunas responsabilidades. Por lo cual hay que, por un lado, asegurar esa confianza y, por otro lado, garantizar que nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en que no vamos a ser generadores de esa propagación, ¿vale? ¿Qué pasa con estas pruebas? Bueno, pues Sanidad, el Ministerio de Sanidad, de momento, a nivel laboral, lo único que ha dejado claro es que esas pruebas solo se harían a gente con síntomas, a trabajadores especialmente sensibles, que así lo determinará el médico facultativo, y a personal esencial, que igualmente siempre prescrito por médico facultativo. ¿Qué pasa con eso? Que los test rápidos, de algún modo, no están bajo ese paraguas, ¿no? Aparte de los test rápidos, tienen una menor fiabilidad. Entonces, bueno, pues las pruebas de mayor fiabilidad dentro de todo el catálogo que hay, si alguien quiere luego que le explique con más detalle esto, se lo haré, pero bueno, las pruebas con mayor fiabilidad son las pruebas serológicas. Dentro de estas hay dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa. La diferencia es que en la cualitativa se ven los IgMs y los IgCs, es decir, si tienes la enfermedad en el momento y si la has tenido antes, si tienes anticuerpos o no, de un modo cualitativo, sí o no. Y en la serología cuantitativa lo que se ve es la cantidad de anticuerpos. A nivel laboral, con la cualitativa es suficiente, ¿vale? Entonces, un poco ya con ese toque de atención en esas pruebas, pues pasamos al tema de protocolo. Esto va un poco unido a algunos que ya tendréis sistemas de gestión de calidad. Bueno, pues yo lo que me baso es en esta figura que es muy utilizada en el ciclo de mejora continua de calidad a nivel universal, ¿no? En PDCA, plan, planea, haz, chequea y revisa.
y un poco, pues ya con papel en mano, ¿no? Cogemos nuestro folio y nos ponemos a hacer nuestro plan de empresa. Ahora sí que bajamos ya a la tierra. Tenemos que diseñar, tenemos que planificar. Una vez que tengamos diseñado y planificado, habrá que implementar lo que he pensado que voy a hacer, ¿no? Es como cuando te compras una casa, al final todas las casas tienen cocina, pero cada uno diseña su cocina, ¿no? Busca sus muebles, planifica. ¿Y cuándo lo voy a comprar? Pues esto lo voy a hacer este mes y bueno, las cortinas las dejo para un poco más adelante y no sé qué. Pues se trata un poco de hacer eso, de ir diseñando nuestro plan, de planificar en qué momento vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer. Una vez que ya tenemos todo pensado y estructurado, pues lo implementamos. Ya tenemos nuestra cocina montada, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, hay que darlo a conocer. No sirve en tener unas mascarillas en un rincón, poner una señal en un lado y un cartel en otro. Ojo, hay que dar a conocer de un modo, pues lo que os decía casi al principio, esencial la comunicación, información y comunicación. Y vamos a ir supervisando con ayuda de todos, con el técnico, con el empresario, pero también con cada uno de los trabajadores que aportan en su día a día y en su actividad cosas que a lo mejor se nos han escapado o cosas que creíamos que era mejor, pero que sobre la marcha vemos que es mejor modificar porque tendría más efectividad. Entonces, hay que ir supervisando y valorando esa eficacia, valorando si con lo que hemos implementado hay contagios, valorando si se puede llevar a cabo las actividades que estábamos realizando o si las modificaciones de procesos pues han tenido su fruto, valorando si la gente está satisfecha, no solo a nivel trabajador, sino cualquiera de las partes interesadas, clientes, proveedores, etcétera. Y con todo ello, pues vamos a ir mejorando continuamente, porque como ya he dicho, esto no sabemos cuándo va a parar, nos tenemos que ir acostumbrando a la estabilidad y a cambios, ¿no? Entonces es un proceso que es un círculo cerrado y que empezamos a pensar ahora mismo ya y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Qué pensamos? Ponemos nuestro cerebro a estrujar, ¿no? Pensamos, ¿qué recursos humanos? ¿Con qué recursos cuento? Pues, ¿qué plantilla tengo? O quizás hay algunas empresas que tienen gente de ERTE y gente de no, o quizás en algunas empresas hay gente que se ha pedido medidas de conciliación como excedencias, reducciones, etcétera, o quizás hay gente que tiene familiares enfermos o ellos mismos están enfermos y no pueden acudir al centro de trabajo. Tenemos que pensar toda esa gente o los que posiblemente puedan teletrabajar, o los que ahora sean especialmente esenciales en la empresa, etcétera, ¿no? Recursos materiales. Pues ahí tenemos que ir lápiz, papel, qué recursos tengo, qué recursos necesito. Como cuando hago la lista de la compra, ¿no? A ver, el otro día hablaba con una empresa. Pues, ¿qué necesitaría? Pues mira, ves apuntando. ¿Tienes papelera con pedales? Pues papelera con pedales. ¿Tienes toallitas tal? Toallitas. Alcohol o agua oxigenada, porque el alcohol últimamente es casi imposible, ¿no? Pero el agua oxigenada también nos serviría. O un spray para dar a cada trabajador y, como decía Pedro, que en sus teclados comunes o fotocopiadoras o tal, pues puedan utilizar antes de pasar a la segunda persona. ¿Qué más recursos materiales necesito? Claro, por supuesto, las mascarillas, se me olvidaba. No siempre pueden ser necesarias, pero quizá eso va a ser lo más obligatorio, entre comillas, ¿no? Entonces, pues mira, también aquí igual tenemos que poner una mampara. De momento la voy a apuntar, luego ya veremos en el remis, ¿no? ¿Qué más? Sí, las señales del suelo que he visto cuando fui el otro día a la farmacia. Y así también los guantes de coger la fruta igual me sirven para tocar los libros o en la librería o quizás la ropa o bueno, por si acaso voy a apuntarlo. Entonces es eso, no solo apuntar esa lista de la compra, sino también ir pensando en con qué proveedores voy a hacer esa compra, que os adelanto que estamos preparando un listado de proveedores de la provincia de Soria que os puedan aportar. Enseguida lo difundiremos a través de FOES. Pues eso, ¿a quién le voy a comprar? Porque ahora hay cosas que no es fácil comprar, o ahora incluso hay gente que se ha dedicado a disponer de equipos que en su actividad normal no tiene y a lo mejor desconocemos. ¿Qué stock tengo o qué stock tengo que tener de cada uno? No es una empresa de 5 que una empresa de 500, lógicamente.
muy importante, no se nos olvide, igual que firmamos otros equipos de protección individual a los que estamos acostumbrando, pues el calzado en las empresas que así lo requieren, o las gafas de protección si lo requieren, o los cascos, ¿no? Por un sitio que hay ruido. Si entregáis algún equipo de protección individual, sea mascarilla FFP2 o otros que estén categorizados como EPIs, no como material de protección, firma de registro de EPIs, ley de prevención de riesgos. Hay que dejar registro con firma por el trabajador de que a fecha de tal se le ha entregado tal EPI, marcado CE con sus instrucciones, patatín, ¿vale? Importante. También otro de los materiales importantes que quizás pues hasta la fecha compartíamos mucho bolis o libretitas o cosas, ¿no? Ojo, cuidado con eso. Mejor cada persona su material, o en las peluquerías, cada peluquera sus peines y sus tijeras. Eso de compartir, ¿no? Cuidado con esas cosas, porque si no hay que estar desinfectando mucho y porque algunas guías ya lo están implementando como cada uno su material. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Y por supuesto, en materiales que adquirir, pues la limpieza, ¿no? Ya lo ha hablado Pedro. También quiero hacer un ojo así de grande con el tema biocidas, que también enviamos una circular. Ojo, cuidado, no todos los biocidas sirven, no nos podemos echar biocidas como si fuesen colonia. O sea, los biocidas, a ver si por el tema de eliminar el coronavirus nos estamos generando otros problemas a la salud. Cuidado. ¿Qué más tengo que tener en la costelera? Pues, a ver, estoy ya pensando en mi empresa. Espero que ya os haya metido en vuestra empresa y que estéis pensando, ay, joder, sí, pues mira, el despacho de claro, ahí, no sé, porque no tiene ventilación. Y en la tienda esta, ¿cómo hago lo de las zonas comunes? Y el aseo del bar, ¿qué hago? Porque por ahí pasa todo el mundo. Entonces tenéis que ir viendo vuestras instalaciones, cada puesto de trabajo, los espacios comunes para poder hacer, digamos, por ejemplo, si hay 2 puertas, pues vía de entrada, vía de salida o cosas así, ¿no? Si hay más de una planta, el tema escaleras, ascensor, todo eso es importante que lo vayáis teniendo ahí en la costelera. Partes interesadas, ¿a quién afecta todo esto? Pues a los trabajadores, a los clientes, a los que vienen a traerme la recepción del material, a los que vienen a cargar, a las visitas que tengo, a la gente que generalmente se reúne, en fin, todas esas partes interesadas que cada uno tenemos, ¿no? Y también tengo que ir pensando en mis procesos de trabajo, en mis actividades, en mis áreas. Hay algunas que se pueden mantener igual, pero hay algunas que van a sufrir modificaciones o incluso también puede ser una oportunidad para desarrollar nuevas actividades, nuevos procesos, hacer esos cambios, ¿no? Entonces, como veis, hay que unir todos los flecos y, por supuesto, tener en cuenta los riesgos. Para eso está esa evaluación y para eso tenemos un poco todas las pautas que hemos ido marcando. Cuando eso en la imagen de la izquierda que he puesto ya lo tengo todo en cerebro, lo paso a la costelera y empezamos con nuestro plan. En este plan, ¿qué hay que recoger? Pues hay que recoger por escrito, te aconsejo, distintos formatos, eso da igual, o sea, no hay nada tipificado y os podemos ayudar, pero vamos, cada uno como quiera, pero sí que aconsejo por escrito, ¿no? Entonces, en un folio puedo hacer como un documento, ¿no? Que vaya por partes, como lo he intentado yo exponer aquí en la presentación. Entonces, mi plan es el documento, hay una parte que es recursos humanos. En recursos humanos tengo el equipo multidisciplinar, porque claro, pensar una persona sola todo esto, ojo, cuidado. Entonces, quizás es mejor buscar un equipo que me ayude, ¿no? Y que sea de diferentes áreas o de diferentes niveles o tal, siempre y cuando, obviamente, si puede estar dirigido, coordinado por un técnico, pues entiendo que es mejor, pero en empresas pequeñitas en las que no hay técnico, pues tenéis que ser vosotros, personas de recursos humanos, de administración, de X, y podéis contar con nuestro apoyo como técnicos, ¿vale? Hay que ver la situación de la plantilla frente al COVID, ¿no? Y hay que dejarlo por escrito. A ver, ¿qué trabajadores tengo especialmente sensibles? ¿Cuántos me les han dado un informe de
de baja, o cuántos tengo de ERTE o cuántos concilian, pues un poco la situación de la plantilla, ¿no? Tenerla ahí registrada de algún modo. O otras cosas que no sean COVID también. Luego, recursos materiales. Ya lo he contado, pues ahí lo único que lo que he dicho de ir metiendo en la costelera, pues tenerlo por escrito. ¿Qué EPIs, qué productos de limpieza, qué material, cómo va a ser la compra, la gestión, quién la va a hacer, con qué proveedores, etcétera? He puesto una estrella gigante en amarillo porque ya os hemos comunicado que han salido las bases porque va a haber subvenciones en materia de equipos de protección y de material de protección. Falta por salir la convocatoria, son unas subvenciones a nivel regional de la Junta de Castilla y León. Si alguien necesita las bases porque no las ha visto, nos las puede pedir y esperamos la convocatoria para que pueda ser una ayuda. Otro documento dentro del plan, las medidas organizativas. Quizá este sea el más extenso, ¿no? Porque conlleva un poco todo el grosso de cómo voy a llevar a cabo todo. Desde las distancias, esos desplazamientos que os decía Pedro, pues a ver, en mi empresa, ¿cómo se desplaza la gente? Bueno, si vienen andando, pues ya sabemos un poco todos cómo tenemos que dirigirnos, ¿no? Pero si comparten coche, pues ojo, cuidado con esas recomendaciones. O quizá ahora no tengan que compartir, o quizá ahora se pueda fomentar más el uso de la bici siempre que se pueda, o bueno, la verdad es que hay algunas que también tienen transporte colectivo, las menos en nuestra provincia, pero vamos a ir viendo cada una cómo tiene esos desplazamientos, o solo es la persona que va generalmente deja a su familia y va al trabajo, pues a lo mejor esa puede seguir igual, ¿no? Con las precauciones de acuerdo a las autoridades sanitarias. Turnos, jornadas. Vamos a plantearnos, porque cuanta menor exposición, cuanta menor gente, cuanto menor tiempo, pues menor riesgo de contagio. Entonces hay que ver si podemos hacer algún cambio, si podemos fomentar teletrabajo, jornadas continuas, rotatorias, para evitar que si yo voy estos 15 días a mi puesto de trabajo, no contagiar a mi compañero y mi compañero vaya los 15 siguientes días por el tema de lo de los 14 días de contagio. O cambiar turnos o cambiar horarios avisando a las partes interesadas. Eso es importante y cada empresa al final tiene que pensar en sus cosas. Por eso lo que os decía, lo que os quiero hacer es bajar a todos a hacer pensar en lo vuestro, ¿no? Y luego con las dudas que os vayan saliendo en vuestro papel me vais comentando. Entradas y salidas escalonadas, pues a ver, si sois 2 no tiene sentido, pero en empresas en las que ya son 20, pues a lo mejor es importante, ¿no? O diferenciar esas puertas de entrada y salida, como os decía. Fichajes, aquellos que hacían el fichaje con huella dactilar, pues o tener precaución e ir limpiando esa huella dactilar o cambiar el modo. Aforos, ya nos lo están diciendo a nivel de establecimientos, de hostelerías, de etcétera, peluquerías también. Entonces, bueno, pues ver nuestra situación, nuestro aforo posible. También tener en cuenta en aquellos lugares donde hay varias plantas el tema del ascensor. No se recomienda, siempre que se pueda, subir por las escaleras. Y en caso de usar el ascensor, pues recomendación, una persona, a no ser que vaya con un menor o persona que por su situación pues tenga que ir acompañada, y con las medidas que cada uno ponga, y sería como otra norma interna. En todas las empresas puede haber reuniones, puede haber cursos, puede haber viajes que tengan que ver a nivel comercial o a nivel de reunión, pues cada uno valorará, ¿no? Y cada dirección de cada empresa o cada equipo multidisciplinar que esté en esta gestión del riesgo, pues decidirá si es necesario ir, si se puede hacer de otra forma, en lugar de ir 2 pueden ir 1, etcétera. Visitas, ya también otra de las medidas que estamos viendo que están vigentes es el tema de citas, ¿no? En lugar de ir todos a mogollón, tanto a un establecimiento como a una oficina, como a una gestoría, pues vamos a ir pidiendo citas. ¿Qué más en el tema, por ejemplo, de dentistas, fisios, etcétera? Que, ojo, cuidado, porque ahí el tema de distancias y otros temas son también difíciles y complicados de llevar a la práctica, por lo cual ya os digo que hay muchísimas situaciones, hay muchos escenarios, porque luego dentro de cada empresa incluso hay diferentes áreas, diferentes personas, entonces
la verdad es que no es fácil, es complejo y lleva su tiempo. Almacenes, ¿no? Pues cómo voy a hacer esa recepción de materiales, de carga-descarga, o mis transportistas, o los transportistas que vienen, esa coordinación de actividades que comentaba Pedro, que es importante en los centros de trabajo en los que concurre una empresa, ver cómo se ponen de acuerdo, cómo se intercambian la información para evitar esa propagación, porque claro, si me viene el transportista de Valencia y yo tomo todas mis medidas, pero luego el transportista entra como Pedro por su casa, pues al final estoy ahí un poco echando por tierra todo el trabajo. Descansos. Esto también estamos en una cultura que estamos muy acostumbrados a almorzar juntos, a hacer descansos, pausas, utilizar salas comunes, incluso en algunos casos hasta cubiertos, servilletas comunes, ¿no? Ojo con eso. Se puede de censurar máquinas de vending café para que no todo el mundo esté tocando microondas, neveras, hasta pues limitarlo o ir por turnos o poner unas medidas muy específicas. Entonces, bueno, depende de la guía sectorial, hay unas cosas u otras, porque ahí yo he visto 2 guías que ya no ponen lo mismo, pero más o menos con sentido común, pues ir evitando al menos compartir cosas y tocar lo menos posible las pomos, manillas, botones, etcétera, comunes, y teniendo las mayores precauciones. Aseos, pues bueno, el aseo lógicamente hay que usarlo, pero habrá que poner también unas normas, por ejemplo, que solo pueda estar uno si es pequeño, o la gente que tenía una toalla normal de tela, textil, pues que la sustituya por papel desechable. Por supuesto, limpieza antes y después de salir. El tema también de la higiene respiratoria es importante. Entonces, hay que tener especial cuidado en los aseos. Despachos. Un poco más es los lugares de trabajo. Aquí lo que incido es en las distancias y en si hay algún elemento común, como un ordenador, como una fotocopia, como una fotocopiadora, que, bueno, o se le pone algún papel por encima, o nos limpiamos muy bien antes de tocar, o se hace una nueva instrucción que solo toque una persona y nos lo pase, etcétera, ¿no? Pero que esas cosas es importante. Los teléfonos generalmente están más individualizados, pero también todavía hay empresas que tienen teléfonos comunes, sobre todo en pequeñas empresas, que es es un poco lo mismo, ¿no? Las formas de pago, hemos visto que estos meses han crecido el tema Bizum, el tema transferencias o tarjeta más que dinero, pues cómo lo voy a cambiar, qué voy a dirigir a los clientes, etcétera, etcétera. Son un poco una serie de medidas organizativas que tengo que ir plasmando y reflejando en ese plan para luego hacer los procedimientos a la derecha, instrucciones necesarios tanto para trabajadores como para clientes, como una norma, como un aviso, como pues nota informativa. Hemos modificado nuestro horario, nuestra forma de pago, nuestras citas, nuestra forma de citas, etcétera. O instrucciones más claras y concisas. Recomendamos no usar el ascensor, en caso de eso, tal. O, por favor, salga por la otra puerta. Yo qué sé, ¿vale? Todo lo que hemos dicho, pues ir haciendo esos procedimientos o esas instrucciones, ¿no? De nuestro plan, que es el documento general, pasando por esos documentos que os estoy dando, luego irían ya el tercer nivel, que serían esos procedimientos, esas instrucciones dirigidas a todas las partes interesadas, ¿no? A nuestras empresas con las que trabajamos con contrato a tercero, nuestra empresa de limpieza, le tendré que pasar el protocolo de limpieza que quiero para mis instalaciones, o a nuestra empresa, como decía, de transporte, o incluso al repartidor o al que me acerca todos los días. Entonces, eso es importante. Otro documento sería medidas higiénicas. Aquí, bueno, como ya lo ha explicado bastante Pedro, no me voy a entretener, pero sí que hagáis un documento con esas medidas higiénicas y vais a tener gel a la entrada, que sería lo lógico, y donde más va a haber geles repartidos. Ese plan de limpieza y desinfección, vuelvo a insistir, con biocidas autorizadas. Esa higiene personal,
ya lo he dicho también para los aseos, pero bueno, un poco hay recogido, ¿no? Las medidas higiénicas. Y luego también recogido las medidas técnicas, que también hemos hablado, recogido en otro documento. ¿Qué protecciones colectivas de esas que hemos estado ahí dándole a la costelera al final he puesto, ¿no? Pues protecciones colectivas que tengamos, esta, protecciones individuales, esta, con sus marcados, con sus registros, con sus firmas, con su información y formación a los trabajadores que lo tengan que utilizar, y todo ello recogido ahí en ese documento. De ahí también derivarán procedimientos e instrucciones. Luego la cartelería. Allí es otro documento en la que podéis tener, bien sea informáticamente, que sería lo más cómodo, ¿no? Porque al final los carteles lo que más lo tenemos es vía telemática, pues normas generales, normas de lavado para poner, por ejemplo, en los aseos, normas de uso o obligación o recomendaciones de utilización de EPIs, esas notaciones que decíamos. ¿Cómo lo podemos poner? Pues en nuestro tablón de anuncio, en nuestro vestuario, a través de WhatsApp si tenemos del trabajo o de correos electrónicos, todos los canales de comunicación que se os ocurra, ¿no? Incluso algunos nuevos, como pueden ser un folleto de empresa, con todo esto que está surgiendo en torno al COVID, se me ocurre como una buena idea. Yo no lo he visto mucho, un poco por innovar, y también incluso un vídeo corporativo con estos cambios, estas modificaciones, estas medidas que vais a poner para dar esa confianza y esa seguridad a los trabajadores. Es otra idea que propongo. Esto tampoco está escrito, ¿vale? En cualquier caso, disponer de cartelería y de señalización. Señalización en los suelos, ya hemos visto cuando vamos a algunos establecimientos como comercios de comida y como vamos, yo que sé, a la farmacia, ya hemos visto en el suelo señales de la distancia de 2 metros, también quizás pues balizar algunos lugares que ahora no son necesarios o no se pueden abrir todavía, también señalizar en puestos de trabajo para que la gente no se nos acerque esos 2 metros, y un poco ese sería el plan, o sea, recoger todo lo que hemos ido diciendo en nuestra empresa, en nuestra costelera, de lo que hemos ido pensando, de lo que se nos ocurra, irlo reflejando en documentos. Es un documento vivo. Recordaros del ciclo de la mejora continua. Planeo, hago, ya estoy ahí, implemento, más o menos, ya estoy ahí también. Cuando lo comunique y todo y lo tenga ya puesto, superviso para ver qué tal van las cosas y voy mejorando continuamente. Puedo ir modificando este plan, puedo ir modificando cualquier documento, cualquier proceso, procedimiento, instrucción. Puedo ir haciendo todas las variaciones que nos ayuden para controlar la situación que tenemos. Y para finalizar, ya que llevamos mucho tiempo y seguro que la atención pues ha ido cayendo, unas recomendaciones generales, pues os habéis perdido ahí en algún punto, pues os quedéis un poco con lo más importante que consideramos. 10 cositas. Un calo. Primero, la prevención es el pilar fundamental de la gestión del riesgo. Segundo, la prevención es cosa de todos, creo que ha quedado claro, empresa, trabajador y delegados de prevención, tanto en el ámbito laboral como fuera de él, pero hoy en lo que nos atañe, ámbito laboral. 3. La realización de un plan de contingencia es esencial para reanudar la actividad, os lo acabo de comentar. 4. Recomendamos aplicar las mejores medidas preventivas. Eso nos ayudará a garantizar esa seguridad y salud, que es un punto principal de la ley de prevención. 5. Acordaros de los servicios de prevención. Tienen su doble función y las autoridades sanitarias les han puesto una función, colaboración, cooperación, ¿no? 6. Recordar que las pruebas de detección pueden ayudar en la vuelta. No es que con esto ya estemos libres, porque no se sabe ni la inmunidad, ¿no? Está ahí todo en una incertidumbre, pero pueden ayudar. De hecho, seguro que ayudan. 7. Dar instrucciones correctas a todas las partes interesadas, ¿vale? No solo os acordéis del compañero al lado, acordaros del que viene a repartir algo, la visita y esa reunión que quizá ahora se haga por videoconferencia. Transmitir tranquilidad y normalidad, que no se genere todo un caos, sino que dentro de esta situación pues intentemos mantener la calma.
formar e informar a los trabajadores. Me he cansado de repetir esto y también de la importancia de la comunicación. Y punto 10, no bajar la guardia, ese círculo. Estamos ahí todo el rato, ¿no? Porque si bajamos la guardia no queremos ni recaer ni pasar a la fase menos. O sea que realmente vamos a seguir trabajando. Y a nivel personal, un poco también como trabajadores, ¿no? que creo que sois todos, o empresarios, y como personas en definitiva, pues si debes acudir a tu lugar de trabajo, recuerda, ¿no? Antes de ir, asegurarnos de no tener síntomas y protegernos. En caso de tener síntomas o ser especialmente sensible, vamos a contactar para ver cómo tenemos que actuar. Evitar los desplazamientos colectivos o seguir las recomendaciones en el caso de los desplazamientos individuales. En vuestro centro de trabajo, utilizar los equipos que os sean facilitados y seguir las instrucciones recibidas. Extremar la higiene de manos, la higiene respiratoria y colaborar en las tareas de limpieza, desinfección y ventilación, muy importantes. 6. Evitar uso de objetos personales y máximo cuidado con los objetos comunes. Los usos personales en algunas sectoriales, no sé si ahí lo hemos comentado, ahora mismo me queda así. También recomiendan que la gente pues lleve el pelo recogido, no usar anillos, pulseras, cositas en las que pueda quedar ahí el virus más atrapado, ¿no? Entonces, incluso dar una pequeña bolsa para meter esos objetos personales. 7. Mantén siempre la distancia interpersonal, eso sí que lo hemos comentado. Y, por último, pues nada, ser responsables y protegeros a vosotros y a los demás con vuestra actitud. Una recomendación nuestra para la vuelta a la normalidad es, como primer mensaje que tenéis que transmitir a todo el mundo, que pongáis en la entrada, además del gel, este cartel. Felices de volver, gracias por colaborar. Y con esto pues doy por finalizada la jornada y abrimos un poco el turno de preguntas. Muchas gracias, Nuria. Está muy bien, Pedro, Nuria, muchísimas gracias a los dos. Madre mía, qué de cosas. Qué de cosas, qué complejo, qué de rincones por observar. Pues sí. No sé si tenéis alguna pregunta, la gente que estáis participando en la jornada. ¿Queréis algo más concreto? Podéis abrir el micro, podéis preguntar por el chat, como vosotros queráis. Pues o ha quedado todo muy claro, o se nos han dormido por el camino, o están ahí estrujándose el cerebro en la costelera todavía. Hay muchas cosas, la verdad es que el consejo... ¿Alguna de esas cosas os habéis perdido? ¿Os estáis pensando? O... La verdad que hay muchas cosas. El consejo es hablar, ¿verdad, Nuria? Que hablen con el servicio de prevención, que os llamen, que os digan, os pregunten cosas también concretas, de decir, oye, tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y toda la mejora continua, ¿no? Y que tengamos todos mucho cuidado. No sé si hemos ayudado a aclarar, si os hemos liado más, no era nuestra intención, sino intentar un poco poner nuestro granito de arena, que bueno, lo intentamos hacer día a día, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber un poco vuestra opinión, si no hay consultas, a la hora de implementar todo esto y a la hora de volver a la reanudación. Ya leo por ahí que seguro que nos consultan cuando hagamos el plan, eso me gusta porque tienen intención de hacerlo. El tema de máquinas de ozono, ahí hay incongruencias, ni aconsejamos ni desaconsejamos, simplemente que no todas las máquinas de ozono sirven para todos los lugares ni para todas opciones o, por ejemplo, no se puede echar ozono directamente sobre las personas. Entonces es una pregunta un poco general la que me estáis haciendo la que nos estáis haciendo por el chat, en la cual preferimos que nos llaméis por eso, porque ojo, cuidado con el ozono, como decía. Entonces prefiero, no sé por dónde vas ni de qué empresa eres, así que prefiero un poco que me llames o me preguntes a través de mi correo la pregunta más directa, por favor. Gracias por no haberos dormido, que leo por ahí. Y gracias a todos, en definitiva, por haber estado escuchándonos y por contribuir en esa lucha que
en la que todos estamos de lleno. Animaros a ir haciéndolo poco a poco y bueno, a priori es como todo. Siempre las cosas nuevas o diferentes nos parecen un mundo, pero realmente luego seguro que nos vamos adaptando y que ya lo hacemos como churros. Preguntan por vuestro correo aparece en la pantalla, ¿vale? Sí. Tanto el de Nuria como el de Pedro, aparecen los dos correos ahí en la pantalla y el teléfono de FOES. Si no llamáis a FOES, os pasan con ellos, ¿vale? Preguntáis por ellos y les van a dirigir la llamada. Sí, o incluso si ahora os pilla en un sitio en el que no tenéis para apuntar el correo, también en FOES os pueden informar nuestro correo. Bueno, y en cualquier caso, yo también destacaría que tenemos un espacio dedicado en la página web a todo el tema de coronavirus y que en cualquier caso, con cualquier actualización que se vaya dando sobre el tema, pues lo vamos a ir divulgando para todos nuestros socios. Así que estad atentos a vuestro correo. Pues, como veo que no hay muchas preguntas, nos despedimos hasta la próxima semana, a la siguiente jornada, si os parece. Animaros a que os animéis a las jornadas que estamos montando. Muchas gracias, Pedro y Nuria, por la exposición y muchas gracias a todos por participar. Y esperamos que os hayamos ayudado, es lo que dice Nuria y Pedro, esperamos haber contribuido, ¿vale? Bueno, yo creo que, sin más, chicos, Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas Y cuidaros. gracias.